La Razón, el diario nacional de Bolivia. Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Bueno, vamos a iniciar de inmediato este programa con un tema: la situación regional después de las elecciones en el Perú. Y para eso tenemos como invitados a don Gustavo Fernández, ex canciller. Bienvenido, muchas gracias por acudir a la invitación. Está con nosotros también Armando Ortuño, especialista en análisis electoral y político. Bienvenido. Y bueno, nos acompaña Baldwin Montero, jefe de La Razón Digital, para hacer la entrevista, continuar con las preguntas. Gracias, Baldwin. Esta semana hemos seguido expectantes los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, tanto legislativo como ejecutivo, estarán gobernados por la derecha. Esto se suma a los cambios importantes a nivel sudamericano, como Brasil, Argentina y la situación en Venezuela. La pregunta: ¿se pueden considerar como el inicio de un nuevo ciclo político en la región? Bueno, primero yo no llamaría derecha tan categóricamente. Yo hablaría de un proyecto liberal, más populista en el caso de Keiko Fujimori, más transparente en el caso de PPK. Ciertamente la victoria de PPK implica una participación más activa y transparente del Perú en el bloque liberal que está en proceso de constituirse, en el cual están desde luego la Argentina de Macri, Colombia de Santos, el Brasil de Temer, México y en cierta medida Chile. Esa es la configuración de la nueva estructura de poder político regional, que es paralelo a la declinación del proyecto bolivariano en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y el proyecto nacionalista que en su momento llevaron adelante Cristina Kirchner y Dilma Rousseff en Argentina y Brasil. Es una configuración distinta, pero que está en proceso de organizarse. Hace unos días dije en alguna otra entrevista que los que se fueron, se fueron. Y es muy difícil que vuelvan en el futuro próximo. Pero los que llegaron no terminan de llegar. Están en un proceso de afirmación y construcción de sus proyectos. Ese será también el caso de PPK. Kuczynski llega con una mayoría muy frágil, de 40.000 votos o 30.000 votos en un horizonte de casi 18 millones de electores. Es decir, no tiene mandato. Y tiene un problema importante porque la coalición que lo apoye, si es que lo apoya, porque Verónica Mendoza dijo que no participará en el gabinete, la coalición que la apoya tiene proyectos contrapuestos. El de la izquierda de Verónica Mendoza, que tiene base en el sur del Perú, el proyecto liberal tradicional de Kuczynski en Lima, y el de Acuña. Acuña, un outsider que no llegó a plantear candidatura presidencial, pero tiene una bancada parlamentaria importante. Es decir, es muy difícil para PPK armar un proyecto coherente y firme a la luz de esa configuración. Y del otro lado encontrará un partido disciplinado y mayoritario en el grupo del Fujimorismo, que tiene 71 parlamentarios contra 59 del gobierno. Yo agregaría yo creo los puntos de don Gustavo, que además creo que la elección peruana nos empieza a mostrar que el clivaje izquierda-derecha, digamos, que incluso es bastante simplificador cuando ve uno las experiencias diversas del progresismo en América Latina. No es lo mismo, no fue lo mismo el kirchnerismo que el chavismo, incluso que la propia experiencia alguna vez de la concertación de centro-izquierda con Bachelet. Pero bueno, incluso esa división que era ya muy simplificada, hoy en día empieza a encontrar nuevos tipos de clivajes.
el caso peruano es muy interesante, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, a lo que dice don Gustavo, que el clivaje no era solamente entre una visión más liberal y una visión, digamos, más de derecha populista, sino era en buena medida el debate ha sido también entre diferentes maneras de hacer política, maneras mucho más, yo diría a veces más modernas estilos de hacer política, que es el caso de los Fujimori, más ligadas a un populismo, obviamente de derecha, pero que tienen otro cariz, ¿no es cierto? Y que además reflejan otro tipo de malestares, ¿no es cierto? Los electorados, me parece que en América Latina se están definiendo no solamente en el clásico, digamos, en la clásica división izquierda-derecha, o mercado, o más estatismo, sino cada vez más se están definiendo, por ejemplo, frente a las élites, se están definiendo frente a malestares en torno a la seguridad ciudadana, a la mayor o menor mano dura de los otros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, hablando a tu pregunta del nuevo ciclo, creo que a veces cuando se entiende nuevo ciclo se piensa una especie de retornar a una visión medio liberal, casi yo diría que caricatural, cuando más bien probablemente lo que está pasando es que sí, estamos pasando un nuevo momento político en la región, que creo que como lo ha manifestado don Gustavo, pero es un nuevo momento político en construcción y con probablemente nuevos clivajes y nuevas maneras de que se organice la lucha política en la región, más allá de solamente o no únicamente por el clivaje izquierdas-derechas. Y eso lo rescato una palabra que decía don Gustavo en una entrevista el fin de semana, eso nos da un escenario mucho más fragmentado y mucho más complejo en términos políticos que el que probablemente teníamos hace 2 años. Tomando en cuenta los resultados tan ajustados en Perú y lo que está ocurriendo también en nuestras otras regiones, que está denominado parte de este proyecto liberal, si se quiere, se puede pensar que este proyecto liberal tiene la fortaleza suficiente para seguir en esta dinámica y que el proyecto bolivariano va a continuar con esta tendencia de declive. Vamos viendo. Probablemente uno de los impactos mayores de la elección de PPK será el comportamiento de los organismos regionales. 2 de ellos, uno hemisférico, la OEA, tiene problemas porque ciertamente la consideración de la aplicación de la cláusula democrática en la Organización de Estados Americanos ha de ser un tema enormemente controvertido y de consenso muy difícil. No sé cómo se irá a manejar, pero en todo caso ha de producir una confrontación seria en la Organización de Estados Americanos con un secretario general que tomó abiertamente una posición. Y del otro lado, la iniciativa de UNASUR, de diálogo en Venezuela, también tiene problemas importantes, entre otras cosas porque su secretario general también tomó una posición definida del otro lado. Esos 2 organismos tienen, además de las tensiones propias de la rivalidad entre proyectos políticos diferentes, el problema de una gestión administrativa complicada. El Mercosur va a cambiar de signo. Está claro, ya lo han declarado, ya lo han dicho públicamente tanto Brasil como la Argentina, que quieren salir del modelo de prioridades esencialmente políticas que tenía esa organización antes para trasladarla más al campo económico y comercial. Y todos están hablando de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur como el nuevo centro de articulación de la integración regional. Allí va a estar el Perú, como está Chile, buscando la conexión entre los proyectos de Mercosur y de la Alianza del Pacífico, pero más específica y concretamente la convergencia entre los proyectos empresariales de Chile, Perú, Brasil y Argentina. Entonces, ¿habrá un fortalecimiento de la Alianza del Pacífico? Sí, en una relación más estrecha ahora con Brasil y la Argentina, en modalidades que no implican necesariamente la constitución de un nuevo organismo, les basta aproximarse, porque los 2 tienen una coincidencia básica sobre el mercado como elemento articulador de la relación económica. Pero yo quisiera consultarle a nuestro invitado, ¿en qué situación queda Bolivia en el marco de todas estas transformaciones que se están produciendo en la región con
bueno, todas las circunstancias que se presentan al interior del país y este deseo de todavía intentar en un proceso de reelección para el presidente Evo Morales, etcétera, con un electorado aparentemente más dividido que antes, por lo menos esa señal se ha dado con el último proceso electoral que ha atravesado el país. ¿En qué situación se ubica Bolivia en todos estos cambios que se están produciendo en la región? Digo, creo que es obvio ver que Bolivia enfrenta un contexto en el que, digamos, los elementos que habían permitido definir una posición internacional del país en los últimos, por lo menos en lo que va del mandato del presidente Morales, han cambiado. Bolivia, digamos, no tiene la misma red de alianzas seguras y alianzas, incluso en algún caso hasta personales, con ciertos liderazgos ideológicas que tuvo en esta gestión. Creo que es una gran pregunta, ¿no es cierto? Uno puede hablar de un aislamiento de Bolivia en este contexto, o por lo menos en algún momento una obligación de una visión más pragmática frente a las relaciones con estos países. Ahora, yo creo que las primeras señales de la reacción del gobierno boliviano han sido interesantes, por ejemplo, en el caso de Macri, ¿no es cierto? Si bien no hay una coincidencia ideológica, y más bien uno diría que hay una gran diferencia ideológica con el gobierno de Macri, por lo menos hasta ahora las señales del gobierno boliviano han sido de mantener una relación de bastante pragmatismo en temas críticos para la relación boliviana, como es, por ejemplo, el tema del gas. Se sigue avanzando en la negociación de temas eléctricos, ¿no es cierto?, con la Argentina. Entonces creo que hay hay posiblemente una tendencia a recentrar las relaciones con estos países en términos muy pragmáticos, ¿no es cierto? Pero es innegable de que la matriz de relacionamiento y la visión que tenía el gobierno boliviano de la región estaba muy marcada por la influencia de los países del ALBA, ¿no es cierto? Y realistamente esa matriz ahora se ha debilitado o ha desaparecido. Entonces, creo que si bien el pragmatismo, digamos, puntual puede servir en una primera etapa, creo que la diplomacia boliviana y el gobierno boliviano está frente a un gran desafío para plantearse una reestructuración mucho más profunda de la manera como va a encarar un entorno, yo no diría hostil, pero por lo menos un entorno donde va a tener más dificultades para colocar sus puntos y en algún caso además va a tener que asumir puntos de otros, lo que en el caso del gobierno boliviano no es un cambio importante, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos en una etapa de transición. Yo no sé, a veces los políticos tardan tiempo en reaccionar, en leer el contexto, pero me parece que los datos ya son lo suficientemente fuertes en el caso de la relación de Bolivia con algunos socios regionales clave, como para que se aceleren cambios en esto, ¿no? Si me permiten un apunte claro que sí. a lo que dice Armando. Yo creo que es cierto, el entorno ha cambiado, ese es el dato. ¿Cómo actúa Bolivia frente a ese nuevo entorno? Exacto, esa es la pregunta que quería hacer. Yo creo que hace un momento dije que la visión que viene desde el Pacífico y desde el Atlántico es la convergencia de los proyectos de la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Y Bolivia es una pieza central de la articulación entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Es el eje territorial de esa articulación. Bolivia tiene que reivindicar esa suposición, pero para ello debe asumir una posición activa de su colocación como centro de articulación entre esos dos proyectos o como parte de la articulación de esos dos proyectos. Eso es fundamental. ¿Cómo se hace efectiva esa participación activa? A mí personalmente me ocurrió eso en el gobierno del doctor Guevara cuando se planteó la necesidad de que Bolivia formara parte del Grupo Andino. Originalmente no estábamos considerados como parte del Grupo Andino, pero realizamos todas las gestiones que fueran necesarias para integrar ese proceso de integración. Luego entramos al Mercosur y estamos en el centro de la articulación de los dos proyectos. Esa es la visión básica a partir de la cual creo debe construirse la política exterior en estas circunstancias diferentes. Sin embargo, yo creo que pensando en los escenarios que dibuja don Gustavo, sin embargo, sí hay que marcar ciertos contextos o por lo menos coyunturas que van a dificultar probablemente esta transición. Digamos, creo que todos esperaríamos que sea esa la lógica. Pero, como lo ha mencionado también don Gustavo, creo que la tensión que genera el conflicto venezolano, que muy probablemente va a aumentar esta tensión en los siguientes meses, sí, claro, y hasta el próximo año, introduce un conflicto político en la región en el que el país va
necesariamente tener que tomar una posición. Y evidentemente no es una posición solamente de país, también va a ser una posición en términos políticos por la obvia orientación que tiene el gobierno boliviano. Entonces lo que digo es que lamentablemente me da la impresión que estos eventos que, digamos, exógenos en cierto sentido, porque al final están dentro del escenario regional, probablemente van a también tener que ver con la velocidad y cómo el gobierno boliviano va a tener que ir asumiendo su introducción de este nuevo contexto. Mi primera impresión es que no nos ayuda que el conflicto venezolano desencadene un nuevo clivaje regional muy complicado entre países que apoyen, por ejemplo, la Carta Democrática y países que obviamente no la van a sostener, y ese puede ser un elemento político que puede influir en que nosotros en Bolivia no asumamos decisiones más pragmáticas en otros ámbitos que son, digamos, desde un punto de vista absolutamente pragmático, necesarios en nuestra relación con Brasil, con Argentina Perú, o con Perú. Por Es ejemplo, que, ¿no? claro, es que aquí tiene que definirse la prioridad geopolítica o política de coyuntura. Si se ve la proyección geopolítica, es indudable que por su ubicación, Bolivia debe formar parte de los dos y debe jugar un papel activo en la articulación de esos proyectos. La base de la política exterior es la de que es el centro de articulación de las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Ese es un reto. Esa es la visión de largo plazo del país. La política de coyuntura puede ciertamente perjudicar la ejecución de la visión geopolítica, pero esa es cuestión de prioridades. El gobierno tiene que tomar una prioridad en el momento que le corresponda, porque de lo contrario a de terminar jugando un partido en el que su posición será más débil y efectivamente se producirá lo que queremos evitar, que el país quede aislado de las principales corrientes políticas y económicas del continente. Y las condiciones del país, objetivamente, más allá de la posición ideológica del gobierno del presidente Morales, son muy interesantes. Mira que la visión que el presidente planteó el año pasado de transformar a Bolivia en un elemento clave de la articulación energética en esta parte del continente, incluso todos estos proyectos de articulación caminera, etcétera, revalidan el hecho de pensar que Bolivia puede ser parte de esto. Y además estructuralmente el país, Lucía, Balbi, es un país que tenemos una gran ventaja frente a este escenario geopolítico. Nosotros somos un país que sobre todo tenemos un juego en la región. No tenemos un juego tanto directo con las grandes, por el momento, con las grandes bloques regionales, con China directamente o el Asia. Pero somos un actor clave frente a mercados energéticos en el Brasil, en la Argentina, en el Perú, etc. Entonces, naturalmente somos un jugador regional que gana totalmente y que además gana mucho con que les vaya bien a todos ellos articulándose con el mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, naturalmente a nosotros, incluso sin demasiado costo ideológico, debería ser bastante fácil conectarnos a lo que los otros hagan, ¿no? Pero obviamente ahí se tienen que tomar ciertos pasos que vayan más allá de la posición política e ideológica, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno. Hemos llegado al final de este sector y queremos invitarlos a quedarse y a permanecer porque viene David Lloyd, creador e ilustrador del cómic de V de Vendetta, dentro de un momentito.